¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal donde hablamos de Barcelona, donde hablamos de fútbol, donde hablamos de todo un poco. Acaba de terminar la jornada número 27, Barcelona más líder que nunca, un partido que estuvo el Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao, un equipo muy interesante por sus políticas de fichar jugadores, de los jugadores que juegan allí. Un partido que terminó 1-0 a favor del Fútbol Club Barcelona. Vamos a hablar un poco de cómo se vivió la jornada, vamos a hablar un poco de los descansos, las rotaciones que hubo. Un partido, amigos, que fue una transacción, sí, pero no fue tan fácil como el Barcelona o como Hansi Flick esperaba que sucediera, ¿no? Vamos a comenzar con un sistema 4-3-3. Joan García. Fíjense que Joan García hoy estaba, no voy a decir compitiendo, sino en el mismo terreno de juego con el portero de la selección argentina, que es Unai Simón. He hablado mucho de eso, que Joan García debería ser el portero de la selección española. Hablando un poco de eso, creo que se está tardando de la fuente. Partido a partido demuestra Joan García que tiene que ser el portero titular. Se lo ha ganado mínimo, pero mínimo, porque en realidad lo que se merece es ser el portero. En las defensas fue una defensa que claramente varió por las lesiones que hubo en el partido anterior contra el Atlético de Madrid. Tuvimos un Koundé que estaba lesionado, estuvo Eric García, que Eric García es el jugador, o sea, donde lo pongan, no solamente juega, cumple, lo hace bien, donde lo pongan. Tuvimos también un Pau Cubarsí y Gerard Martín en la parte central y un Joao Cancelo que estaba como lateral izquierdo. Claramente sabemos que Balde también tuvo una lesión, va a estar unas semanas fuera. Hablando un poco de Balde, he visto que yo creo que son noticias humo, que he visto que lo quieren vender, que ya Flick supuestamente dio el sí para el traspaso. Yo no lo creo, ya que es un jugador que sí tiene que mejorar, pero es un jugador muy importante para esta plantilla, está recién renovado, así que no creo. En el centro del campo tuvimos un medio campo, wow, o sea, muy diferente a lo que es el titular habitual: Marc Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo. Y en la delantera, Lamine Yamal, Ferran el Tiburón y Marcus Rashford. El partido comenzó en los primeros minutos muy activo, muy wow. El Athletic Club de Bilbao tuvo una que estuvo cerquísima de entrar. También el Barcelona tuvo una que yo dije, este partido, si se mantiene así, va a estar muy complicado. O sea, los primeros minutos, 6, 8 minutos, fue un partido de mucha ida y vuelta, se llegó mucho al área rival. Fue un partido comenzó muy dinámico, comenzó muy con tanto demostrando quién es el mejor portero como demostrando para qué, o sea, que nunca es fácil ganar en San Mamés. San Mamés, a pesar de que el Bilbao va de número 9 en la tabla de clasificación, siempre es difícil. Y lo demuestra que está bueno, en este caso perdió en la semifinal, pero siempre llega lejos en la Copa del Rey. Un estadio muy difícil. Otra cosa antes de continuar que quería decir es que el Athletic Club de Bilbao tiene una política muy particular, y es que para ellos todos los jugadores que estén en la primera división con ellos tienen que ser, no sé si nacidos, pero mínimo criados en Bilbao. Es una política que tienen ellos, tienen que ser jugadores de allí, me parece maravilloso. Entonces, claramente los grandes clubes no pueden mantener esa política porque tienen que comprar jugadores estrellas y muchas veces son de otros países. Ahora, si Bilbao te soltara un Lamine Yamal, un Messi, un Ronaldo, claramente sí, pero es muy difícil. Ok. Hay una jugada temprano que también Lamine le hace un pase a Ferran. Ferran queda, no sabe dónde está el arco y bueno, intenta hacer una especie de pase al centro. Pero más allá de eso, voy a decir lo que vi analizando el estilo de juego. Vemos un Joao Cancelo que sube por la banda izquierda. Vemos un Rashford que no tuvo tanta influencia en el partido, pero sin embargo intentó una que otra vez. Un Joao Cancelo que le hace mucho bien por la banda izquierda, más que por la banda derecha. Incluso lanza centros, remata al arco. Un Joao Cancelo que casi no se toma en cuenta que no solamente estaba en Arabia, sino que no jugó casi en Arabia. Y el regreso comenzó con un poco bajo, pero ha levantado. Tuvimos un Marc Casadó que efectivamente estaba encargado de cubrir, de
de la saga central, de estar ahí al pendiente, pero igual sí es un gran jugador, pero no es un jugador titular para el Barça. El Barça, claramente, como lo estaba diciendo, no salió con sus jugadores estrellas, muchos lesionados, muchos extenuados, cansados, ¿no? Por el partido anterior. Tuvimos un Pedri que quedó exhausto. Hoy también lo vi un poco cansado. Espero que las recuperaciones y el ritmo que vaya tomando sea consecutivo y que no haya ninguna recaída. Tuvimos un Fermín que también estaba en descanso. Tuvimos un Lewandowski que no estaba disponible por una fractura en el rostro para el Atlético de Madrid, y hoy estaba de la banca con una máscara. Y bueno, tuvimos todos esos cambios. Tuvimos un Rafinha que también me imagino que habrá quedado cansadísimo y también comenzó desde la banca. Entonces yo entiendo claramente que Hansi Flick no vio este partido como una transacción, no más, pero sí claramente se tuvo que haber dado cuenta que sus jugadores no podían más. Entonces prefirió descansarlos, sabiendo de que es un equipo muy fuerte, el Bilbao. Después de que le estaba comenzando, de esos 8 o 10 minutos de primer tiempo, bajó muchísimo el ritmo. Era un partido que cada uno tenía sus ocasiones, pero muy pocas, sin tanto peligro. Incluso hubo una que Unai Emery, o sea, tranquilo. ¿Y qué otra cosa puedo agregar del primer tiempo? Es que no hubo mucho, fue mucha transacción. Ya cuando comienza el segundo tiempo, hubo una jugada muy interesante, ¿no? Ya que hubo un pisotón hacia Eric García y yo me quedé pensando que qué pasaba con este árbitro, ya que el árbitro, no sé, o sea, quería evaluar el partido como un árbitro de Premier League y los jugadores no estaban acostumbrados, o sea, le gustaba dejar jugar a los dos equipos, y a mí me parece fabuloso que dejara jugar, pero incluso había unas que eran como al borde de la amarilla. Y bueno, el partido fue muy transaccional cuando comenzó también el segundo tiempo. Incluso yo lo estaba viendo y estaba como que sí estaba, pero no estaba. Porque usualmente trato como de no tomar tanto el celular. Pero como estaba tan tranquilo, yo dije como, bueno, un partido ni para allá ni para acá. Los dos tenían pocas ocasiones, pero las tenían, no de tanto peligro. Entonces llega un momento que Hansi Flick se da cuenta y dice, tengo que ir por el partido. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mete a Pedri. Entra Pedri por Bernal, que Bernal también pueden recordar que jugó en el partido anterior contra el Atlético de Madrid, entonces decide darle descanso, entra Pedri. Y justo cuando entra Pedri, tú te das cuenta de cómo cambia el Barça al 100%. Es un Barça que se vuelve más controlador de la pelota, no solamente de la pelota, del juego. Un Pedri que te sabe dominar los partidos, por dónde jugar, para dónde llevar la pelota, a dónde atacar. Es un jugador excepcional, excepcional. Para mí, el mejor centrocampista del mundo en este momento. Entonces, eso fue en el minuto... Entra comenzando el segundo tiempo y en el minuto 60, ahí es donde Hansi Flick decide sacar toda la artillería. Entra Lewandowski, entra Rafinha y entra Fermín. Sale Dani Olmo, que tuvo un partido X. Sale Ferran, que tuvo una jugada que fue un córner creo que fue terminando el primer tiempo, le da con el taco y pasó muy cerca, pero nada más. Tuvimos un Rashford que también sin pena, sin gloria. Claramente, a sabiendas de que el Athletic Club de Bilbao es un muy buen equipo. Ya en el minuto 68, ya se comienza a mostrar que todos estos cambios de Flick comienzan a dar efecto, comienzan a surgir efectos. Entonces, cuando esto sucede, pues hay una jugada por el lado izquierdo que Pedri sacó la varita mágica, hace su magia, la envía para el lado derecho hacia Lamine Yamal, y Lamine Yamal hace un golazo, palo ya adentro, un golazo. Cabe resaltar de que no era que estaban aplastando al Atlético de Bilbao, estaban siendo muy superiores, pero este tipo de jugadas demuestra cómo hay jugadores que sencillamente con su talento te pueden cambiar un partido. Te pueden cambiar completamente solamente con un toque de magia. Entonces, ya en el minuto 78, Marc Casado ya estaba mal físicamente, tenía unos calambres, sacan a Casado, entra Ronald Araujo y ya en ese caso se comienza a ordenar un poco más la defensa. Es decir, ya en la saga central queda Araujo Cubarsí, por el lateral derecho queda Joao Cancelo, queda del lateral izquierdo Gerard Martín y Eric García, que otra vez vuelve a jugar de otra cosa y otra vez lo vuelve a hacer bien, queda como medio campo. Ya en el minuto 84, Joan García tiene un paradón demostrando otra vez porque tiene que ser el portero titular de España.
Es increíble cómo juega Joan García. Sí, creo que hubo una que se equivocó en un centro que brincó y no llegó a la pelota, pero claramente también es normal que el equipo contrario va a tener situaciones. Incluso en el primer tiempo tuvo una también solo, que creo que terminó fuera de juego, pero también Joan García supo qué hacer en ese momento. Entonces esto demuestra que el Barça, por lo menos hoy, con tantos suplentes, miren, de todos los suplentes, por el lado derecho no estaba Koundé, por el lado izquierdo Valde, pero quizás Joao Cancelo, vamos a decir que le quitó la titularidad. En el centro del campo, nadie titular. Bernal, Dani Olmo, Casado. El más cerca podría ser Bernal, pero el resto siempre es Frenkie de Jong, Fermín, Pedri. Y en la delantera, bueno, dependiendo que sabemos que dependiendo del equipo, nadie tiene el 9 ganado, o sea, puede ser Lewandowski como puede ser Ferran, pero Rafinha claramente es un titular indiscutible. Me preocupa un poco que Lamine esté con tantos minutos encima, sí, me preocupa un poco, sobre todo por los partidos que se vienen. Pero de igual manera, Barcelona gana, Barcelona campeón. Ayer ganó el Real Madrid 2-1, un partido que también estuvo muy apretado. No lo vi completo, pero sí sé que hubo un gol de Valverde, creo, en uno de los minutos finales. Entonces, ¿cómo estamos? Barcelona 67 puntos, Real Madrid 63, Atlético de Madrid 54, Villarreal, que se ha mantenido, 51 puntos. Ahora, esta semana que viene hay Champions. Esta semana que viene hay Champions y tenemos un Barcelona que juega contra el Newcastle. Sería el miércoles, imagino. No, el martes. Sí, el martes en la tarde, dependiendo de qué país estés. Y después tenemos el Barcelona el domingo contra el Sevilla. Claramente también entiendo de que Hansi Flick seguramente pensó también en el partido del martes y por eso también le dio descanso. Por eso ganar el partido de hoy era tan importante. El partido de hoy es uno de esos partidos que definen lo que es la liga, porque ganas cuando de verdad tienes que ganar. En estos partidos donde había que rotar jugadores, donde había que descansar jugadores. Una cosa interesante, Lamine Yamal, otra vez haciendo gol. Lamine Yamal sigue en el Ramadán. Vamos a ver hasta qué fecha es el Ramadán. Hasta el 19 de marzo termina el Ramadán. A pesar de todo, el Barça es una victoria contundente, a pesar de que fue 1-0. Lo digo sobre todo porque era una victoria necesaria, era una victoria que se logró sin muchos titulares. Me preocupa mucho el partido del Newcastle. Frenkie de Jong le habían dado de mes y medio, creo que ya le queda un mes. Y vienen los partidos decisivos. Entonces aquí es donde se define de qué está hecho cada equipo. Y bueno, muchas gracias. Dale like, suscríbete, compártelo. Si tienes alguna opinión, deja tu opinión. Estaba pensando, en mayo hay un clásico Barça-Real Madrid. No sé si hacer un live, no sé cómo lo ven para que se vayan enterando. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos.